Bueno, got it. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la paciencia. Tuvimos un problema tecnológico, pero ya empezamos. Yo pido a que todos estén con sus micrófonos silenciados, por favor, para no tener ruido durante la presentación. Agradecemos mucho esa oportunidad al doctor Ulises, quien acaba de ganar un premio, y el tema de hoy justamente es sobre el premio que él acaba de ganar. Yo voy a leer aquí sobre el nombre del premio, que se llama Samuel Gerson Jr. Investigator Award de este año 2022. Y la nota dice que el doctor Ulises Ríos es el primero chileno en recibir este prestigioso galardón que la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, la ISBD, concede cada año a investigadores destacados a nivel mundial por realizar estudios originales que contribuyan a la salud pública global en el ámbito de los trastornos de ánimo. La ISBD destacó el trabajo del doctor Ulises, el cual aborda el tema que veremos en la sesión de hoy, que es el rol maltrato infantil y los trastornos del ánimo. Leer ese título como mamá llegó a dolerme el corazón. Yo pensé, Dios santo, ¿cómo somos mamá? ¿Qué será? ¿Qué significa maltrato, no? Para nosotros que tenemos hijos con trastorno anímico bipolar. Y durante todo ese proyecto de psicoeducación y aprendiendo también sobre la epigenética con la sesión que nos dio la doctora Habinger, nosotros, como dice el doctor Cabrera, tenemos que finalmente comer, tragar un pay de humildad como madres o como padres, como familiares de un paciente que tiene trastorno anímico bipolar. ¿En qué sentido? Claramente nuestros vínculos, no, cuando tenemos un familiar con trastorno, primero nosotros tenemos el trastorno claramente, el diagnóstico puede estar en el paciente, pero el trastorno está en toda la familia. Y en segundo lugar, tenemos que asumir que no fuimos lo más eficiente con nuestros vínculos, ¿no? Y eso también propicia una epigenética adversa para que el paciente desarrolle su genética. La buena noticia de todo eso es que podemos reparar, podemos aprender, podemos psicoeducarnos, podemos empoderarnos en esa tarea de amar a un paciente que desarrolló un trastorno que es nuestro también. Personalmente ha sido para mí un motivo de mucha evolución personal. Les insisto que apaguen sus micrófonos, por favor. Hay ruido de fondo. No sé quién es. Ahí. Insisto que para mí la experiencia de amar a un paciente diagnosticado con trastorno anímico bipolar ha sido un motivo de evolución personal, de desarrollo personal, y hoy me siento tremendamente agradecida porque he aprendido a desarrollar mejor mis vínculos, a entregar calidad en mis vínculos, y eso se aprende. Y eso fue lo mejor que ha pasado en mi vida. Entonces agradezco mucho a mi hijo por toda la experiencia que hemos vivido hasta ahora, y estoy muy expectante de lo que va a presentar el doctor Ulises. Y invito a todas las mamás que asistan eso con la certeza de que podemos siempre mejorar y crecer como persona, que es lo más lindo que podemos hacer en esta vida, y conocernos. Eso, y muchas gracias. Dolor Ulises, la palabra es suya. Muchas gracias, Flavia, muchas gracias a todos los asistentes. Para mí nuevamente un honor estar acá. Em, Quiero partir tomando un poco las palabras que tú mencionas, porque es algo que uno obviamente intuye que ocurre, digamos, ¿no? Que es como, bueno, fenómenos que tienen que ver con la culpa. Entonces lo que yo quiero decir es que esto que ocurre en torno a las consecuencias de eventos de adversidad temprana, en términos generales, podríamos decir, obviamente uno de los más frecuentes lamentablemente es eventos de maltrato infantil, es una variable que impacta la vida de todos los individuos, ¿no? Y no específicamente de las personas con enfermedad bipolar, ¿ya? Yo voy a presentar obviamente datos sobre qué es lo que pasa con la presencia de maltrato infantil en la enfermedad bipolar, porque es a lo que yo he dedicado mi carrera profesional, ¿no es cierto?, como clínico y también ahora como investigador. Por eso vamos a hablar de este tema, digamos, pero el antecedente de maltrato infantil y la lamentable alta frecuencia de antecedentes de maltrato infantil es una pandemia desatendida, invisibilizada, y que tiene impactos
no solamente en lo que uno pudiese, como, claro, asociar de forma más inmediata, que es en la salud mental, sino que también tiene impactos físicos, como yo les voy a mostrar acá también en algunos datos. Por lo tanto, aquí estamos frente a un deber que tiene que ver, o sea, que involucra a toda la sociedad, digamos. ¿Mm? Insisto, hoy día vamos a hablar un poco más específicamente de la enfermedad bipolar, porque es lo que nos convoca acá, digamos, pero para que sepan que esto es un desafío que, eh, bueno, que como sociedad tenemos, digamos, ¿no? Así que, bueno, y de lo cual podemos, yo creo, de lo cual hay que conversar, ¿no es cierto? Hay que dialogar, tenemos que atrevernos a hacerlo, eh, porque esto es muy doloroso de mirar, ¿no es cierto? Entonces, lo doloroso habitualmente uno lo evita, ¿no? Es razonable de hacer. Eh, pero aquí vamos a tomarnos esta mañana, estos minutos que nos vienen ahora para poder dialogar, y yo encantado también responder las preguntas que ustedes tengan. ¿Ya? Voy a compartir pantalla entonces para poder partir con la presentación. Em, bueno, este es el título, ¿no? En general, sobre el rol del trauma infantil. En realidad hay varios tipos de trauma infantil, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un tipo específico que es el trauma relacional, ¿no? Infantil, específicamente medidas de maltrato infantil, ¿no? En los trastornos bipolares. Entonces, bueno, yo, mi principal labor, y lo comenté la otra vez, es clínica, digamos, ¿no? Probablemente lo que ocupa, no sé, un poco más de la mitad de mi tiempo laboral es clínico. Entonces, en el fondo estas son preguntas de investigación que emergen desde la práctica clínica, ¿ya? Y es interesante cuando la pregunta de investigación emerge desde el encuentro con los pacientes, porque yo creo que esas son preguntas que finalmente van a llevar a resultados que van a volver a la clínica, ¿no? Los resultados de esas investigaciones empiezan a tener más sentido para los pacientes, creo, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de pensar en investigar, por ejemplo, el rol del maltrato infantil en los trastornos bipolares, principalmente, surge justamente de este diálogo con mis pacientes, donde cuando uno entrega el diagnóstico, muchas veces emerge la hipótesis, digamos, en los pacientes, pero también en la familia, de si es que esto que le está ocurriendo a mi hijo no habrá tenido que ver porque alguna vez le ocurrió un evento traumático en algún momento de la vida, o no será, no tendrá relación con que lo pasó muy mal en el colegio porque fue víctima de bullying, o no será porque el papá dejó de verlo a los 4 años y nunca más apareció, ¿ya? La familia se pregunta eso. Y uno habitualmente tiende a pensar, con la respuesta más inmediata que uno va aprendiendo, digamos, en psiquiatría, es que, bueno, mire, en realidad aquí hay una enfermedad que tiene un correlato neurobiológico muy claro, ¿no es cierto? Hay un componente hereditario que todos sabemos, y tendemos a, los clínicos, a restar relevancia a este factor. De hecho, ustedes lo han visto probablemente en las sesiones de psicoeducación, ¿no es cierto? Que nosotros lo que hacemos habitualmente, y ustedes a lo mejor también desde la perspectiva de paciente, lo que nosotros hacemos habitualmente es, claro, identificar cuándo fue el primer episodio, ¿no es cierto? Y tratar de identificar luego lo que se llama la evolución longitudinal de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces sabemos que esto es una enfermedad anímica que es recurrente, entonces vamos mirando cuántas depresiones han tenido los pacientes o cuántas manías han tenido, lo que después nos permite construir lo que se llama el índice de polaridad, ¿no es cierto? Y en base a eso vamos tomando algunas decisiones farmacológicas. Nos va a interesar, por ejemplo, también saber qué tan tarde estamos llegando al diagnóstico. Sabemos que este dato es un poco siempre alarmante, 8 años, 8 o 10 años, en promedio nos estamos demorando en dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Hay un desafío importante. Entonces ponemos un énfasis muy importante en describir lo que ocurre desde el inicio de la enfermedad, entendida como el primer episodio anímico, en adelante. Y hacemos menos, o hacemos con menos énfasis, digamos, una descripción de lo que ocurre antes del primer episodio. Entonces, mi línea de investigación ha estado justamente puesta ahí, digamos, ¿no? De hecho, ¿y por qué ha estado ahí? Porque si uno, por ejemplo, va a revisar también no solamente lo que ocurre dentro del box clínico, sino que lo que ocurre en la investigación y lo que se publica. Por ejemplo,
Hay muchas publicaciones, estas son citas de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que se llaman, que es cuando los artículos lo que hacen es como resumir varios artículos anteriores. O sea, esto es como evidencia acumulada, que se llama. Y la evidencia acumulada sostiene, por ejemplo, que si uno compara el funcionamiento cognitivo de pacientes bipolares y los compara con el funcionamiento cognitivo de pacientes controles, o sea, de personas sin enfermedad bipolar, uno puede ver que, y se concluye así en la literatura, que la enfermedad bipolar pudiese asociarse a cierto grado de alteraciones en el funcionamiento cognitivo, tareas de atención, concentración, memoria, pero también en otras áreas que se llaman de cognición social, tareas de reconocer emociones en los otros o tareas de intuir estados mentales en los otros. Otra gran conclusión, por ejemplo, a propósito de la enfermedad bipolar, es que aparentemente la investigación concluye que los pacientes con enfermedad bipolar pudiesen tener alteraciones en algunos parámetros inflamatorios en comparación a personas que no tienen la enfermedad, en comparación a sujetos sanos. Un tercer elemento, que también son a partir de estos artículos que acumulan mucha evidencia, es que los pacientes con enfermedad bipolar podrían tener algunas alteraciones en lo que se llaman procesos de neurogénesis, que son procesos de cómo las neuronas se mantienen vivas y funcionando bien, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente, cuando uno lleva muchos años de enfermedad o acumula muchos episodios, eso también pudiese tener cierto grado de alteración, ese nivel de funcionamiento. Y estas son tres grandes conclusiones que están ahí en la literatura, que son conocidas por todos los clínicos, digamos, y que se atribuyen a la enfermedad bipolar. Sin embargo, cuando uno va a revisar esto con detención, yo les puedo asegurar que ninguna de estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, o sea, ninguno de estos artículos que acumuló y resumió la evidencia, incorporó la variable estrés temprano en sus análisis. O sea, en ninguno de estos estudios se analizó si los pacientes bipolares habían sido víctimas de maltrato infantil durante la infancia o no. En ninguno. Entonces, esta desatención que se tiene, digamos, sobre este elemento, digamos, por eso está aquí este signo de interrogación, ¿no es cierto? No ocurre solamente en el plano clínico, sino que también ocurre en la investigación. Habitualmente esto está relacionado con que los pacientes hayan tenido síntomas psicóticos. Por lo tanto, esta, podríamos decir, menor énfasis que se da en la exploración de antecedentes de eventos traumáticos tempranos, se da también en pacientes con esquizofrenia. O sea, sabemos que no todos los pacientes con enfermedad bipolar tienen síntomas psicóticos, ¿no es cierto? Particularmente los que tienen trastorno bipolar tipo 1, y algunos de ellos son los que tienen síntomas psicóticos. Es una presentación o es un síntoma muy distinto a la presentación de síntomas psicóticos de la esquizofrenia, ¿no es cierto? Esa distinción también es importante hacer. Pero un factor común es que parece ser que cuando uno ha tenido alguna vez algún síntoma psicótico a lo largo de la vida, parece que ese es un factor que influye en que los pacientes sean de alguna forma subdiagnosticados en cuanto a la presencia de eventos traumáticos tempranos. En otras palabras, los servicios de salud mental cada vez lo hacen mejor en el sentido de estar explorando si es que hay eventos traumáticos tempranos y consecuentemente ofrecen tratamiento para eso, con excepción de que usted haya tenido síntomas psicóticos. En tal escenario parece ser que los clínicos preguntan menos. Y de la poca investigación que va dirigidamente a buscar la presencia de antecedentes de trauma temprano en pacientes con estas características, particularmente en pacientes con enfermedad bipolar, habitualmente se encuentran cifras altas. ¿Ya? Un estudio de los iniciales, digamos, de ahí hacia atrás no hay mucha investigación sobre esto, que habla más o menos del 51%. ¿Ya? Entonces, bueno, estamos en un escenario que nos preguntamos poco, que cuando vamos a investigar más dirigidamente encontramos que aparece con frecuencia, ¿no es cierto? Y la pregunta que viene a continuación sería, bueno, ¿y cuando aparece, cuál es la consecuencia, no? O sea, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, antecedentes de maltrato infantil, uno podría preguntarse entonces, bueno, ¿cuál es el impacto de esto sobre el curso clínico de la enfermedad? Y lo que muestran los estudios, por ejemplo, aquí yo les voy a ir explicando los diagramas, ¿ya? Para que no se asusten, que de repente pueden ser un poco confusos. Esta es una comparación, por ejemplo, entre pacientes bipolares que habían sido víctimas de algún tipo de abuso en la infancia, ¿no? Abuso físico, abuso emocional o abuso sexual,
en comparación con pacientes bipolares sin antecedentes de abuso. Y lo que ustedes ven acá es que los pacientes que fueron víctimas de abuso empezaban la enfermedad al menos 7 años antes, o sea, la enfermedad empezaba de forma más precoz. Y además había un mayor retraso diagnóstico, ¿no? 13 años en comparación a 8 años, ¿no? Ese es un dato. Este otro estudio que es más reciente, que es bien interesante, que lo que muestra, aquí también les voy a traducir la gráfica, digamos, pero muestra que pacientes bipolares con antecedentes de maltrato infantil, cuando nosotros comparamos con pacientes también bipolares, pero sin antecedentes de maltrato infantil, los primeros, los que fueron víctimas de maltrato infantil, empezaban la enfermedad antes, tenían manías más severas, tenían depresiones más severas, tenían episodios psicóticos más severos, había mayor abuso de sustancias, había mayor número de episodios, ¿no es cierto? La recurrencia era mayor y había más intentos de suicidio. O sea, en el fondo, en resumen, cuando encontramos ese antecedente, la enfermedad es más grave. Y el tercer dato que les quiero mostrar tiene que ver con el uso de litio o la respuesta a litio. Esta es una investigación de un investigador francés que se llama Bruno Etaín, que estuvo en Sochitab en el 2018, y muestra que no estoy seguro si estuvo en Sochi en el 2018, me quedó la duda, pero o puede que yo lo haya visto presentar en otro lado del 2018. Pero Bruno Taín tiene un estudio muy interesante que muestra que cuando un paciente bipolar tiene antecedentes de maltrato infantil, ese paciente responde 4 veces menos a litio en comparación a pacientes bipolares sin antecedentes de maltrato infantil. Es decir, parece ser que también la exposición a este estrés temprano condiciona que la respuesta al tratamiento posteriormente sea menor. Esta es una publicación de nuestro grupo del año 2020. El artículo completo está libre en internet, lo pueden encontrar. De hecho, nosotros lo vamos a publicar, creo yo, en nuestra página web. Y imagínense, esto es una publicación 2020, esto es un trabajo que yo realicé que tiene que ver con mi tesis de doctorado. Fue un trabajo de 4 años que terminó el 2018. Y esta es la primera publicación en Chile sobre el estudio de maltrato infantil y los trastornos bipolares. Para que, como una muestra, digamos que efectivamente esta es una variable muy desatendida. Muy desatendida. Imagínense, 2020, recién estar publicando algo sobre el antecedente o el rol del maltrato infantil en la enfermedad bipolar. Y les voy a mostrar los resultados principales, pero nosotros aquí estudiamos 122 pacientes con enfermedad bipolar tipo 1, y estudiamos antecedentes de maltrato infantil y estudiamos otras cosas también que les voy a ir contando a lo largo de la presentación. Lo que nos encontramos inicialmente es con una cifra que es dramática, digamos, y es que había una altísima frecuencia de antecedentes de maltrato infantil. Si uno iba, por ejemplo, a buscar, nosotros utilizamos un instrumento que permitía medir 5 subtipos de maltrato: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligencia emocional y negligencia física. Esos eran los 5 subtipos de maltrato que nosotros estudiamos. El 64% de la muestra de estos 122 pacientes, que estaban compensados todos, por supuesto, a la hora de ingresar al estudio, habían reportado haber sido víctimas de algún subtipo de maltrato infantil durante la infancia, por supuesto. Y si uno desagregaba esto entre hombres y mujeres, encontraba algunas diferencias que también eran bien importantes. Por ejemplo, este es un dato que para mí es muy dramático. Por ejemplo, el 52% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de abuso sexual. Entonces, bueno, son datos que obviamente conmueven, ¿no? Sobre todo conmueven porque son antecedentes que parece ser que no estamos considerando de forma muy frecuente o con la relevancia que lo deberíamos hacer. De hecho, si nosotros fuéramos a buscar en la guía clínica de trastorno bipolar del Ministerio de Salud, ¿qué dicen en relación a esto? Prácticamente nada, ¿no? Había pacientes que habían sido víctimas de varios subtipos de abuso, ¿no es cierto?
algunos de dos tipos, subtipos de abuso, ¿no es cierto? Un subtipo de abuso, ¿no es cierto? Eso le da un poco un carácter de intensidad. Pero lo que les quiero mostrar acá, que es que probablemente los resultados más relevantes tienen que ver con las consecuencias de esto. Nuevamente yo les voy a ir explicando esta gráfica. Esto es lo que se llaman medidas de asociación, ¿ya? Pero lo que habla este gráfico es que cuando nosotros fuimos a comparar, por ejemplo, pacientes bipolares que empezaban tempranamente la enfermedad, antes de los 20 años, versus pacientes bipolares que empezaban la enfermedad después de los 20 años, que sabemos que cuando la enfermedad se inicia precozmente tiene un curso clínico de mayor complejidad, ¿ya? Cuando la enfermedad partía tempranamente, esos pacientes tenían 3.3 veces más probabilidades de haber sido víctimas de maltrato infantil que de no haberlo sido. De alguna forma, nosotros encontramos, coincidente con la literatura internacional, que cuando había presencia de maltrato infantil, la enfermedad bipolar empezaba antes, ¿ya? Y otro dato muy interesante que está también en este artículo es que el antecedente de maltrato infantil en pacientes con trastorno bipolar también se asoció a mayor suicidalidad. Si nosotros comparamos, por ejemplo, pacientes bipolares con al menos un intento de suicidio o más, un intento de suicidio más versus bipolares sin intentos de suicidio, los pacientes que tenían al menos un intento de suicidio en su vida eran pacientes que tenían 3.5 veces más probabilidad de haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Es decir, al revés, el abuso sexual en la infancia se relaciona con mayor probabilidad de hacer intentos de suicidio en la vida adulta. En el caso particular de esta muestra de pacientes con trastorno bipolar, eso aumentaba en un 350% más. O sea, es harto más. Bueno, los datos son obviamente espeluznantes, ¿no es cierto? Son datos eh, muy inquietantes que obligan a pensar inmediatamente en, bueno, qué estrategias tenemos que ir incorporando. Yo les contaba que mi investigación, digamos, no solamente fue midiendo esto en términos de qué es lo que ocurría clínicamente, sino que también quisimos como un poco describir con más detalle qué otras variables participaban o podían estar participando entre que un paciente con trastorno bipolar y maltrato infantil tuviese una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, una de las ideas, ¿no es cierto?, que incluyó esta investigación fue que, bueno, a lo mejor también la enfermedad era más grave porque se empezaban a ver comprometidas algunas capacidades que son súper relevantes, digamos, para poder tener un proyecto vital, digamos, eh, de mayor armonía, podríamos decirlo en términos generales. Y una de esas pensábamos que era lo que se llaman habilidades en cognición social, que son las habilidades que tenemos los individuos, los seres humanos, para, por ejemplo, reconocer emociones en los otros, o habilidades empáticas, o habilidades de intuir estados mentales, ¿no? Estas son habilidades que nosotros siempre ocupamos porque los individuos, los seres humanos somos individuos interdependientes, ¿no es cierto?, que para sobrevivir debemos convivir. Entonces, a mí me interesaba mucho este nivel de funcionamiento porque cuando un paciente, por ejemplo, tiene dificultades en reconocer las emociones en los otros, habitualmente es un paciente que va a tener varias dificultades en las relaciones de pareja, para conseguir un trabajo, ¿no es cierto? En el mismo vínculo con el médico tratante también, etcétera. Entonces, pusimos harto foco en cómo el antecedente de maltrato infantil pudiese afectar lo que se llama habilidades de cognición social, que en este caso es la percepción emocional, por ejemplo. Vamos a concentrarnos en eso. Pero también sumamos otra variable que tenía que ver con lo que hacían algunos genes, ¿no es cierto? Entonces nosotros tomamos una muestra de sangre y analizamos lo que se llama polimorfismo genético. Sé que el nombre es enredado, pero la genética es importante aprender algunas cosas y a mí no me gusta. Yo prefiero hacer el intento de explicar cosas complejas que omitir cosas complejas, ¿no? Me parece que es más importante o más interesante el primer desafío. Entonces, por eso no quise omitir estos datos que yo sé que pueden ser complejos de entender, pero que podemos hacer el esfuerzo de explicar. Los genes, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado que existe, que nosotros tenemos una información, ¿no es cierto?, en lo que se llama el ADN, ¿no es cierto?, que está dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, y es como un código de alguna forma que determina
bueno, determina todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros estudiamos algunos genes que tenían relación, por ejemplo, con el funcionamiento de cognición social, o algunos genes que tenían relación con la capacidad que tenían las personas de regularse o de regular el estrés. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacíamos era tomar una muestra de sangre y íbamos a estudiar un gen específico. Y cuando uno estudia un gen específico, un polimorfismo que se llama, lo que uno va a encontrar es la posibilidad de tener tres variantes. Dicho de otra forma, si yo les tomo una muestra de sangre a ustedes, o me tomo una muestra de sangre yo, ¿cierto? Y voy a estudiar un polimorfismo genético, yo voy a encontrar que en cada uno de ustedes, cada uno va a tener tres opciones, ¿no es cierto? Dentro de este polimorfismo. Puede tener, por ejemplo, la opción AA, la opción AT o la opción TT, ¿ya? Las letras tienen que ver con unos códigos, ¿ya? Que eso da un poco lo mismo, ¿ya? Lo importante es que si uno se toma una muestra de sangre, uno tiene la opción de tener tres genes distintos, ¿ya? Lo vamos a poner en esos términos. Entonces, a partir de esta información, es bien interesante porque la posibilidad de que uno tenga un gen distinto hace que la célula funcione distinto y hace, por ejemplo, que la célula genere una proteína que va a actuar de receptor y que va a hacer, por ejemplo, que uno tenga mayor capacidad, por ejemplo, de tolerar el estrés o menor capacidad de tolerar el estrés, ¿no? Esa es como finalmente la importancia clínica, ¿no? Entonces estamos hablando de una variante genética que podría dar origen a un funcionamiento en nuestro organismo que nos haga las cosas un poco más fáciles, un poco más difíciles, por ejemplo, en términos de regular el estrés o en términos también de tener habilidades para reconocer emociones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace la investigación, o mi investigación en particular, es cruzar todos estos ingredientes, ¿ya? Eso es un poco lo enredado, eh, pero que se puede comentar de esta forma, yo creo que es sencilla. Uno podría tener pacientes bipolares, por ejemplo, con un nivel ambiental, ¿no es cierto? Pacientes bipolares con antecedentes de maltrato infantil versus sin antecedentes de maltrato infantil. O sea, pacientes bipolares que crecieron en un ambiente adverso versus pacientes con enfermedad bipolar que crecieron en un ambiente más protegido. Ese es un nivel. Vámonos a otro nivel, a un nivel conductual. ¿Cómo rinden estos pacientes en la habilidad de reconocer emociones? ¿No es cierto? Ahí estamos hablando de un nivel, si se fijan, como más bien conductual, ¿cierto? Y después nos vamos a un nivel como biológico, ¿no? Es qué variante genética tiene el paciente que estamos estudiando en este caso. Entonces yo podría tener pacientes, por ejemplo, que fueron expuestos a antecedentes de maltrato infantil, pero que tienen genes que los hacen más o menos permeables a ese daño. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que fuimos estudiando. Esto se fija en una publicación del 2019 que muestra, aquí hay un polimorfismo genético que siempre los nombres son muy enredados, se llama FKBP5, imagínense quién entiende eso, pero el FKBP5 es un gen que tiene que ver con la regulación del estrés. Ese es el mensaje. Y aquí las tres variantes genéticas eran, si yo les tomara una muestra de sangre nuevamente a ustedes podrían tener o la variante GG, o la variante GT, o la variante TT. Cuando vimos los nombres, son tres genes distintos. Gen 1, gen 2, gen 3. ¿Ya? Y lo que dice la literatura es que aquellos que tienen la variante GG o GT son estas variantes como, entre comillas, más de riesgo. Entonces lo que nosotros analizamos acá es que cuando los pacientes tenían estas variantes de riesgo, si se fijan, la GT, TT o GT, y habían sido víctimas de algún subtipo de abuso en la infancia, esos pacientes tenían más dificultades, por ejemplo, en reconocer emociones de rabia y emociones de miedo, o emociones de tristeza. Y esto es lo que se va llamando un modelo de interacción gen-ambiente. En el fondo, lo que nosotros vamos estudiando acá es cómo la variable genética tiene una participación, pero también cómo el ambiente temprano tiene una participación en que los pacientes con trastorno bipolar, en este caso, tengan más o menos habilidades de reconocer bien las emociones en los otros. Y eso es bien importante, ¿no? Porque sabemos que eso tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Y finalmente también en que el curso de la enfermedad eh, tenga mejores resultados. Este es otro ejemplo con otro gen, ¿no es cierto?, que hablaba de la habilidad
de tener conductas prosociales. Me imagino que, no sé si alguno de ustedes ha escuchado a veces la oxitocina, que se habla así como el neuropéptido del amor, ¿no? Es una sustancia, digamos, que está muy involucrada en que los individuos, los seres humanos, tengamos conductas prosociales. De hecho, por ejemplo, cuando las mujeres están amamantando a su hijo, tienen una gran producción de oxitocina, ¿no? Cuando estamos enamorados también tenemos producción de oxitocina. Entonces nosotros estudiamos un receptor que es donde la oxitocina se va a acoplar, digamos, para hacer este efecto, ¿ya? Y ese receptor también puede funcionar de formas distintas dependiendo de qué genes lo hayan constituido, ¿no? Entonces aquí lo que estudiamos, también lo quiero simplificar acá a través de este ejemplo, estudiamos pacientes que tenían esta variante genética, ¿no es cierto?, que se llama GG, en comparación con estas otras dos variantes genéticas. Y vemos que, por ejemplo, si hacíamos nosotros una prueba de reconocer emociones, y pedíamos a los pacientes que, los pacientes veían, por ejemplo, eran 20 microvideos donde habían dos personas que interactuaban y se desplegaba una emoción. Entonces, terminaba el video y aparecía un listado de 6 emociones y el paciente tenía que decir, ahí la emoción predominante era rabia, o ahí la emoción predominante era tristeza, ¿no? Entonces, si el paciente obviamente acertaba, obviamente tenía más puntaje; si el paciente no acertaba, el puntaje era menor. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, los pacientes que tenían esta variante genética, la que está en azul, cuando habían crecido en ambientes sin maltrato infantil, esos pacientes rendían muy bien, o sea, tenían mucha habilidad de reconocer emociones. Pero fíjense lo que pasa cuando los pacientes habían crecido en ambientes con antecedentes de maltrato infantil, empeoraba mucho su rendimiento, ¿no? Y teníamos otro grupo de pacientes que tenían otra variante genética que parece ser que rendían más o menos igual, digamos, rendían bien o estable, habiendo crecido en ambientes tempranos adversos o habiendo crecido en ambientes protectores. Y ahí viene un poco esta figura, ¿no es cierto?, eh, de las flores de diente de león, creo que se llaman. Y esta flor, ¡ay!, se me fue en este momento el nombre, una flor muy bonita, se llama... pero es un ambiente... Orquídea. Orquídea, muchas gracias, orquídea, muchas gracias. Y que tiene la particularidad, la orquídea, que es una flor muy hermosa, pero que debe crecer en un ambiente muy, muy protegido, muy, muy especial. En cambio, los dientes de león, como que uno los ve en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que se llama un modelo de sensibilidad diferencial. Y, y que nos pasa no solamente en la enfermedad bipolar, pues pasa en otras áreas también. Que parece ser que no existen genes buenos y genes malos. Lo que existen es genes que nos hacen más vulnerables al ambiente y otros menos permeables al ambiente. Entonces, claro, si el ambiente es protector, las cosas marchan súper bien. De hecho, a veces muy, muy bien, ¿no? Y aparece el talento, aparece la creatividad, aparece la genialidad, ¿ya? Pero cuando el ambiente es adverso, las cosas marchan mucho peor. Y vamos a tener a otro grupo de individuos que son menos permeables al ambiente desde el punto de vista genético, que de alguna forma, claro, van a ser como más parejos, ¿no? Más impermeables al ambiente, ¿no es cierto? Y pueden tener trayectos, digamos, un poco más protegidos, ¿ya? Esto uno lo puede trasladar para muchas dimensiones, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de cómo algunos niños, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, compañeros de colegio, que lo pasaron muy mal en el colegio, que de mal rendimiento, de mala conducta, y que después cuando salieron del colegio brillaron y tuvieron una vida así como muy impresionante. Entonces, bueno, eh, el ambiente hace mucho, ¿no? Probablemente había una sensibilidad, por ejemplo, en algunos niños con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, hay una sensibilidad distinta que si el ambiente no se adapta a ellos o el ambiente no logra acomodarse a esas necesidades, bueno, las cosas no van a marchar muy bien, pues, ¿no? sale la orquídea, digamos, ¿no? Pero si el ambiente es protector o el ambiente es facilitador, las cosas pueden marchar mucho mejor, ¿no? Entonces, este es un concepto mucho más esperanzador porque es un concepto que nos acerca no al determinismo de los genes, ¿no? No es que uno tenga mala suerte que le tocaron estos genes, digamos, y
y no hay nada que hacer. No, pues hay mucho que hacer, porque el gen no es ni bueno ni malo, sino que es un gen que nos hace más permeables, más sensibles al ambiente. Probablemente sí vamos a tener que tener la responsabilidad de ser doblemente preocupados del ambiente, ¿no? Em, para poder, o más que doblemente preocupados, ser doblemente sensibles de identificar cuál es la necesidad en ese individuo en particular. Esta otra publicación, pero que en realidad lo que quiero transmitir desde aquí es que nosotros también tenemos que avanzar en cómo estudiamos esto, ¿no es cierto? Porque esto no es como estudiar lluvias de estrés, ¿no es cierto? Así como eventos de maltrato infantil, como habitualmente se estudia. Nosotros nos fuimos dando cuenta a través del análisis de nuestros resultados que en realidad lo que más pesaba no solamente era el hecho del evento, ¿no es cierto?, sino que tenía que ver con la relación con las figuras principales, lo que se llaman figuras de apego. Entonces, aquí nosotros encontramos que en realidad el aspecto más relevante no era si había acontecido un evento muy traumático, sino que el aspecto más relevante es que era el vínculo con el cuidador principal, con el papá, la mamá, los abuelos, otra figura significativa. Eso es lo central, ¿ya? Y sobre eso tenemos que trabajar, sobre los vínculos tempranos, ¿de acuerdo? Y que como todos los vínculos son difíciles, ¿no es cierto? A veces son súper desafiantes, por supuesto, eh, pero es el elemento protector. No, por supuesto, todas las personas no estamos ajenas a que ocurran eventos traumáticos en nuestra vida, ¿cierto? Lo importante es cómo nuestras relaciones significativas, nuestras relaciones llenas de afecto nos permiten abordar esas situaciones adversas. Y por eso el estudio, también nosotros hemos girado un poquito acá hacia el estudio, no de antecedentes de maltrato infantil así como eventos, sino que hemos volcado mucho más hacia una mirada de cómo eran las relaciones, ¿no?, en la infancia. Entonces, para ir concluyendo y que tengamos espacio para conversar, esto que yo les mostraba inicialmente, que la investigación ha concluido, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad bipolar tienen alteraciones en el funcionamiento cognitivo, en la inflamación y en los desarrollos de las neuronas, por ejemplo, y que no han considerado el antecedente de que ocurre en la infancia, digamos, es decir, antes del inicio de la enfermedad. Bueno, lo que muestra este diagrama es información que dice que es súper importante considerarlo, porque cuando uno lo considera, va encontrando, por ejemplo, que si uno compara pacientes con enfermedad bipolar y maltrato infantil versus pacientes con enfermedad bipolar y sin maltrato infantil, los que tienen maltrato infantil son los que más rinden mal en cognición. Los pacientes con maltrato infantil son los que tienen mayores alteraciones inflamatorias y los pacientes con maltrato infantil, bipolares con maltrato infantil, son los que tienen más alteraciones a nivel de los procesos que mantienen vivas las neuronas, ¿ya? Es decir, el antecedente de maltrato infantil parece ser un elemento bastante importante en cómo se comportan después dificultades a nivel incluso biológico de pacientes bipolares. O sea, no todo es atribuible a la categoría diagnóstica, sino que hay muchas cosas que parece ser son atribuibles a lo que ocurrió incluso antes del inicio de la enfermedad. Qué interesante porque eso nos abre nuevas miradas, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar que existe, por ejemplo, una biología del trastorno bipolar, ¿no es cierto? Y también como existe una biología de la depresión, ¿no es cierto? Este es un libro que a mí me tocó escribir un capítulo, que es el capítulo 9, pero que a mí me pidieron si yo podía escribir un libro de la biología de la depresión. Esa fue la solicitud que me hicieron. Entonces yo me hice la pregunta si existía una biología de la depresión. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con depresión, como en la figura de arriba, cuya depresión se caracteriza, por ejemplo, porque los pacientes no se pueden levantar de la cama, no pueden salir, así porque no se pueden el cuerpo, no tienen energía. Pero también tengo pacientes con depresión, o existen pacientes con depresión, que no tienen eso, sino que se caracteriza principalmente por depresiones que tienen mucha angustia, por ejemplo. Entonces, es muy razonable pensar que la biología del primer paciente que tiene depresión es muy distinta a la biología de este segundo paciente que también tiene depresión, ¿no? Entonces, parece ser que la biología no está relacionada con esta categoría diagnóstica de depresión, que es tan grande, ¿no es cierto?, sino que está más bien relacionada con características sintomáticas más específicas. Por ejemplo, que uno
en esta depresión no tenga nada de energía o que en esta depresión tenga mucha energía. Y el otro elemento que se considera, por ejemplo, en esta reflexión es que muchos de los conocimientos que nosotros tenemos sobre qué es lo que ocurre en el cerebro de pacientes que tienen depresión o de pacientes que tienen trastorno bipolar, es una información que nosotros obtenemos de estudios de ciencias básicas que se llaman, que son estudios o experimentos en modelos animales. Entonces se estudia, por ejemplo, el cerebro de ratones y se ve, esto es bien cruel lo que les voy a contar, pero bueno, es cómo funcionan las cosas nomás. Yo creo que hay que ser muy transparente en esto, digamos. Eh, entonces hay ciencia básica, ¿no es cierto?, que va a estudiar, por ejemplo, el cerebro de ratones para ver cómo se comportan, por ejemplo, el cerebro cuando los ratones están deprimidos. ¿Ya? Y a partir de ahí incluso nacen los primeros estudios para poder levantar nuevas moléculas que finalmente terminan siendo estudiadas en personas. Entonces uno tendría que preguntarse qué es lo que es un ratón deprimido. Y un ratón deprimido es justamente un ratón que se expone a situaciones de estrés de forma bien intensa. Entonces, por ejemplo, un modelo de ratón deprimido es un ratón que se separa de la madre tempranamente y bueno, con toda esa angustia que debe generar en esa cría, digamos, de crecer aisladamente de la madre, eso va configurando un modelo de ratón deprimido. Entonces, nosotros, claro, trasladamos alguna de esa información, digamos, para entender qué es lo que ocurre en el cerebro en las depresiones, pero no estamos trasladando con el mismo énfasis, digamos, este antecedente de exposición al estrés, sobre todo exposición al estrés en la vida temprana, ¿ya? Y es súper importante. Entonces, estoy terminando. Lo que yo les he mostrado, y espero haber sido claro o haber logrado, digamos, explicarlo de buena forma, si no podemos irlo aclarando en la discusión, digamos. Pero lo que yo les he ido mostrando tiene que ver con investigaciones que van integrando varios niveles, ¿ya? Niveles biológicos, por ejemplo, estamos hablando de genes, niveles psicológicos, por ejemplo, la habilidad que yo tenga de reconocer emociones en los otros, y niveles sociales o ambientales. ¿En qué ambiente yo crecí? Si crecí en un ambiente adverso, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, eso de alguna forma es lo que se llama investigación internivel, ¿ya? Y que tiene una metáfora que es ecológica, y por eso la foto de arriba, digamos, porque esta es una foto de un lugar cerca donde yo vivo que se llama Ritoque, es cerca de Concón, acá en la quinta región. Y la foto, lo que ustedes ven acá, es lo que se llama, en ecología se llama un ecotono. Y ecotono es la zona donde se sobreponen dos ecosistemas que son completamente distintos. Por ejemplo, el bosque, por ejemplo, con la playa. Aquí hay unas dunas en Ritoque. Entonces esta es la zona de sobreposición de estos dos ecosistemas que son súper distintos. Y esta zona que se llama ecotono es la zona de mayor biodiversidad, de mayor riqueza ecológica. Un poco la analogía tiene que ver con lo mismo, ¿no? Estas son investigaciones donde yo, por ejemplo, tengo que trabajar con genetistas, ¿no es cierto?, con bioquímicos, por supuesto, soy clínico, con psicólogo. Entonces, cuando hacemos investigación que cruzamos diferentes disciplinas, se crea un conocimiento que es mucho más, que tiene mayor riqueza, digamos, para poder comprender lo que estamos observando. Aquí hay un desafío en la investigación que se está integrando cada vez más en cómo los pacientes se integran en los diseños de investigación, ¿ya? Que es algo que nosotros estamos también considerando para futuras investigaciones, ¿no? Sería bien interesante también que cuando uno tuviese una idea de investigación, la pudiese discutir también, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, con Círculo Polar, ¿no es cierto? Creo que el avance va hacia allá, digamos, cómo los pacientes también participan de la pregunta de investigación. Pero por supuesto que esto también tiene un desafío, porque esto es como lo que se llama el eterno retorno al no saber, digamos. Es como quien camina en la duna, digamos, va dejando huella, pero basta una buena tarde de viento para que esas huellas se borren. Esto es complejo, ¿no? Y entonces a veces uno tiene algunos resultados en una dirección y de repente aparecen publicaciones con resultados que van en otra dirección, porque aquí estamos hablando de que estamos estudiando fenómenos que son esencialmente complejos. Entonces, para concluir, tenemos una gran responsabilidad, que es una responsabilidad ético-clínica, ¿no? Y una responsabilidad social de hacernos cargo de esta alta frecuencia de antecedentes de maltrato infantil en nuestros pacientes, que sabemos que es una variable que permite también predecir
cómo va a ir, cómo va a ser el curso clínico de la enfermedad, y de alguna forma eso también nos permite priorizar, ¿no? Porque los recursos siempre son escasos, entonces también sabemos que con algunos pacientes desde ya tendríamos que instalar estrategias de tratamiento distintas, ¿no? Y eso va muy un poco en contra de a veces estas estandarizaciones de tratamiento con las cuales yo siempre tengo mis reparos, ¿no es cierto? Yo creo que la planificación del tratamiento es un elemento súper importante y que tiene que ver con la persona, ¿no? Y es individual, ¿no? Sabemos también que tenemos, afortunadamente, estrategias de intervención que permiten ir reparando también, ¿no? Pero, por ejemplo, la psicoeducación, que habitualmente podríamos decir, la estrategia psicosocial estándar en pacientes bipolares, eh, a mí me parece muy valiosa y nosotros la hemos usado también muchos años, pero no es suficiente, porque si yo tengo en un grupo que la mitad de mis pacientes ha reportado haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia, la psicoeducación no es suficiente. Y entonces nosotros tenemos que pensar en estrategias más específicas para poder ayudar a nuestros pacientes, eh, bueno, en el contexto en que ellos han crecido. Y ahí la psicoterapia, y aquí me tomé esto porque la Flavia ocupa con frecuencia el concepto de la epigenética, que me parece espectacular, un concepto medianamente moderno con respecto a la genética, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que nosotros no estamos determinados genéticamente, ¿no es cierto?, eso. Inicialmente uno pensaba esto, ¿no? A uno le tocaron tales genes, digamos, y era cosa de tiempo esperar que esos genes se expresaran a lo largo de la vida. La epigenética habla de cómo el ambiente modifica el material genético. Fíjense lo interesante y lo potente que es eso. Cómo el ambiente modifica los genes. Y lo que nosotros se sugiere en esta publicación es que la psicoterapia también es capaz de hacer eso. Así como también un vínculo o una relación de pareja probablemente también es capaz de hacer eso, ¿no es cierto? O como un aprendizaje, quizás como esta misma conversación que hoy día vamos a tener, a lo mejor también modifica algunos genes. Por lo tanto, tenemos que avanzar. Yo creo, la organización asistencial tiene que avanzar en cómo nosotros somos capaces de prevenir cursos deteriorantes, cómo nosotros somos capaces también de, dentro del grupo de pacientes con enfermedad bipolar, poder identificar subgrupos que son de más riesgo, y cómo también podemos pensar en nuevas formas de aproximarnos clínicamente a nuestros pacientes para ofrecerles un tratamiento de mayor precisión, ¿cierto? Porque si nosotros le ofrecemos a todos lo mismo, claro, estamos cubriendo ciertos márgenes, ciertos indicadores, pero que son muy generales, ¿ya? Y que ustedes seguramente como tienen esta capacidad de organizarse y de compartir, van viendo también la variabilidad dentro de la categoría diagnóstica. Esta es la última lámina que habla de un experimento conductual que se llama el Still Face. Aquí lo que se pide es que se graba la interacción de una madre con un lactante de 6 meses. Y lo que ocurre, pues, ¿no? Que la mamá se ríe, el niño se ríe, lo que se llama contagio emocional, ¿no es cierto? ¿Cómo uno hace reír a un niño de 6 meses? Uno riéndose, ¿no es cierto? Esa es como la forma, ¿no? Que son aspectos como más primitivos de la empatía. Entonces, lo que se graba acá es que la madre interactúa con el niño, con su hijo, ¿no es cierto? Lo hace reír, juegan, ¿no es cierto? El niño muy alegre, como ustedes lo ven ahí. Y el experimento consiste en que en algún momento se le pide a la madre que no exprese ninguna emoción. No que exprese emociones negativas, no que ponga cara enojada, no, sino que sin emoción, así como ustedes la ven ahí. Y lo que empieza a pasar es que el niño empieza a aumentar su estímulo hacia la madre. Le empieza a hacer más morisqueta, empieza a mover más las manos, le empieza a intentar estimular. Y lo que se le pide a la madre es que se mantenga por un ratito así. El niño cada vez aumenta su estímulo hacia la madre hasta que ocurre esto, esa angustia, ¿no? O sea, el niño no tolera, o no toleró acá, y eso es lo que consiste en el estudio, ver a la madre sin emoción, sin que le responda con una emoción. Entonces aquí uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cuál será el impacto, ¿no? Por ejemplo, de no tratar la depresión en una mujer que tiene un hijo de 6 meses, o de 5 años, o de 10 años, ¿no? O sea, no solamente nosotros no estamos siendo capaces de aliviar
el sufrimiento de esa mujer y con todo, además, los correlatos biológicos que sabemos que generan las depresiones, sino que también estamos siendo incapaces de proteger a las futuras generaciones. Opuesto en positivo, cuando nosotros tratamos de forma exitosa a una mujer, por ejemplo, con una depresión postparto, no solo estamos aliviando su padecer, sino que estamos protegiendo también a las futuras generaciones. Y ese es el mensaje, yo creo, más importante de estos datos, ¿no? Cómo nosotros deberíamos estar pensando, y de hecho es lo que estamos pensando, también en trabajar con, bueno, con los hijos, ¿no? Con los hijos que no tienen enfermedad bipolar, pero que tienen un riesgo genético, y porque desde esa lógica podemos soñar con la prevención, ¿no? No sé si con la prevención de que aparezca o no la enfermedad bipolar. Capaz que sí, ¿por qué no? No lo sabemos, no tenemos datos para poder descartarlo. Pero al menos sí tenemos datos para asegurar que sí serían cuadros clínicos más leves, ¿no es cierto?, de menor gravedad, que probablemente aparecerían de forma más tardía, y que permitirían tener una calidad de vida mejor. Muchas gracias por la atención. Esta frase, o sea, esta imagen siempre la pongo porque creo que es el concepto, digamos, de lo que es hacer clínica en psiquiatría, mirar los colores. Y bueno, esto es un montón de gente que también me permito agradecer porque hay gente que participa en la investigación que yo realicé. Muchas gracias y muy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena la charla, muy esclarecedora, de verdad magistral. Yo que estoy criando, de verdad que muy, muy buena. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas. Les pido por favor a todos que silencien sus micrófonos. Yo las voy a leer desde el chat, por favor. Ya el doctor Ulises las va a ir contestando. Estoy un poquito resfriado. Vamos a empezar. Mire, doctor, esta es la primera pregunta que le hicieron. Dice, quisiera hacer una consulta. Cuando hablamos de maltrato, ¿a qué se refiere específicamente? Dice, ¿a golpes físicos? ¿A qué nivel? Finalmente, a todos nos daban unas palmadas cuando hacíamos cosas malas, incluyendo maltrato verbal, incluye cosas más abstractas como la indiferencia hacia los niños, el poco cuidado, a las necesidades más básicas de la protección, de seguridad. Dice que ofrece sus disculpas de antemano, pero no tiene por qué, toda pregunta es válida, ¿cierto? O sea, esto es más que válido, es una súper buena pregunta, porque eso, bueno, obviamente es central, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos instrumentos distintos para medir maltrato. El que nosotros utilizamos es el más utilizado en la investigación, que mide 5 subtipos de maltrato. Mide tres tipos de abuso: abuso emocional, abuso físico y abuso sexual. ¿Ya? En la infancia, o sea, antes de los 18 años, y que podían ser, claro, situaciones que pudieron haber sido perpetradas no solamente por gente de la familia, sino que en otros contextos también, ¿ya? El abuso emocional, habitualmente las preguntas hacen alusión a esto, ¿no? Así como, bueno, malas palabras, digamos, me trataban de tonto, ojalá no hubiera nacido, no sé, son frases bien así como dirigidas, bien directas, donde el paciente tiene que reconocer si es que eso le ocurrió en la infancia. Ese es el abuso emocional. El abuso físico habitualmente hace alusión a golpes, ¿sí? El abuso sexual, obviamente lo que sabemos, digamos, de conductas de connotación sexual, es un menor. Y las negligencias son, claro, dos tipos: negligencia emocional y negligencia física, que tienen que ver con aspectos donde los cuidadores principales no logran comprender las necesidades del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, una negligencia emocional pudiese ser, por ejemplo, claro, la ausencia de capacidad de identificar si tu hijo está triste y poder darle consuelo. Y una negligencia física puede ser, por ejemplo, no llevarlo al doctor estando resfriado, digamos, o no preocuparte de que la alimentación sea adecuada, por ejemplo. Entonces, claro, hay varios subtipos de maltrato y quizás todo lo que preguntó, claro, están incluidos todos en diferentes subtipos. ¿Sí? Doctor, eso también tiene que ver como con la recurrencia, porque hay cosas que pueden pasar esporádicamente, hay cosas que claramente pueden ser permanentes en el tiempo, ¿cierto?
Sí, súper importante eso, tiene que ver con la recurrencia, tiene que ver con a qué edad ocurre también. Claro. Por ejemplo, las nuevas investigaciones que nosotros estamos diseñando incorporan estas variables que el instrumento no las considera. Por ejemplo, ¿a qué edad ocurren las cosas? En el caso particular del abuso sexual, también indagamos sobre la figura del perpetrador, porque probablemente no es lo mismo que el abuso sexual sea perpetrado por el papá a por el compañero de colegio, ¿cierto? Y en tercer lugar, también hacemos más énfasis, digamos, en este nuevo futuro diseño, en si hubo instancias de reparación o no. ¿Ya? No es lo mismo haber, por ejemplo, contado un abuso sexual y que la mamá no te creyera, a que sí te creyó y echó a la pareja de la casa y lo denunció, o que eso se judicializó. ¿Se fijan? Todos esos actos de reparación son súper relevantes. De repente uno lo que escucha, digamos, como algo extremadamente dañino, particularmente en el caso del abuso sexual, cuando, cuando la víctima logra contar y no le creen, o cuando la víctima logra contar y le creen, pero nadie hace mucho, digamos, que pasa mucho cuando esto ocurre al interior de la familia, que es una situación más compleja. Entonces, bueno, esos son otros elementos que por supuesto influyen también en el impacto. Muchas gracias, doctor. Miren, acá hay como, son dos preguntas, pero se lo voy a leer como una. Yo creo que esto tiene que ver más como netamente cuando una persona tiene bipolaridad ya. Ella pregunta, cómo podemos saber cuándo inicia esa condición? Yo creo que se refiere al trastorno bipolar, o al maltrato en sí, yo creo que al trastorno. Dice al anímico, si siempre ocurre el deterioro cognitivo, y cómo podemos evitar que no ocurra el deterioro, o en su efecto, que este sea menor. Perfecto, sí, pues no, obviamente yo entiendo que eso empieza a preocupar. A ver, en general, el inicio de la enfermedad se conceptualiza como primer episodio anímico, ¿ya? Ahí hay una mezcla, porque hay algunos que también hablan de la primera manía, ¿no es cierto?, que es la que hace el diagnóstico. Pero muchas veces, antes de la primera manía, hay varias depresiones, ¿ya? Entonces, habitualmente es el primer episodio anímico. Eso es como inicio. Sobre la investigación en cognición, o sea, las habilidades cognitivas en pacientes con enfermedad bipolar, lo que uno ve es que hay lo que se llama gran dispersión. Es decir, hay pacientes que no ven para nada comprometida su funcionamiento cognitivo y hay otros pacientes que ven muy comprometido su funcionamiento cognitivo, ¿ya? Entonces uno ve una gran dispersión, hay una gran heterogeneidad dentro de los pacientes bipolares en cuanto a funcionamiento cognitivo, ¿ya? Y ¿qué podemos hacer para tratar de que eso no ocurra? Bueno, y siempre, mientras menos episodios, mejor. También debemos preocuparnos de lo que se llaman síntomas subsintomáticos, porque a veces los pacientes, claro, no tienen crisis, grandes crisis, pero arrastran síntomas depresivos subumbrales, que se llaman así, como síntomas depresivos más leves. Y eso es súper importante de tratar, porque esos síntomas muchas veces hacen que los pacientes rindan peor cognitivamente. Y entonces, una de las grandes estrategias para mejorar la capacidad cognitiva en los pacientes tiene que ver con intentar llevar al paciente a la eutimia, o sea, al ánimo normal, ¿ya? Y lo otro también tiene que ver con algunos ajustes farmacológicos. Hay fármacos que nosotros usamos en las crisis, que cuando uno los deja por mucho tiempo o de mantención, pueden también empeorar el funcionamiento cognitivo. Particularmente, por ejemplo, para así ser muy concreto, olanzapina. La olanzapina es un fármaco que nosotros podemos usar en un paciente que está en una manía psicótica, por supuesto, y lo usamos y es necesaria y es muy útil, pero probablemente una vez pasada la manía, ese es un fármaco, estoy hablando en general, ¿no? Cada uno tiene que conversar con su médico tratante, pero en términos generales, habitualmente lo que hacemos los clínicos es que después que pasada la crisis, uno va como sacando la olanzapina. Y la va retirando a poquitito y después no la deja habitualmente en mantención. ¿Por qué? Porque sabemos que el fármaco, por ejemplo, entre otras cosas, también enlentece cognitivamente, ¿ya? Entonces, bueno, hay varias estrategias farmacológicas, pero principalmente de manejo de la eutimia. Y un tercer elemento súper importante que tiene que ver mucho con el paciente es la no exposición a droga, ¿no? Que sabemos que también es un tema que deteriora el funcionamiento cognitivo de forma importante. Mira, hay otra pregunta, pero voy a tratar de leérselo si seguimos con otra. Hola a todos. Pregunta, ¿cuál es la cantidad de, no sé, de veces, de personas en que aumentan, o de veces en que aumentan los intentos de suicidio para la población que no tiene trastorno bipolar?
y que han sufrido maltrato infantil o sexual. ¿En pacientes no bipolares? Claro, pero que sí han sufrido maltratos, pero no lo desarrollaron. Sí. Ah, También es factor de riesgo. Por eso yo decía, y quiero ser súper, voy a insistir en este punto, es que el antecedente de maltrato infantil lo empeora todo en todos los individuos. Lo que yo mostré acá es lo que pasa específicamente en la enfermedad bipolar, porque nuevamente es lo que yo hago, digamos, y lo que yo estudio. Pero esto ocurre en cualquier persona. Entonces, ¿existe asociación entre antecedentes de maltrato infantil, particularmente abuso sexual, e intentos de suicidio en personas no bipolares? Sí, muy claramente. Acá preguntan, ¿el no amamantar al bebé se considera una forma de maltrato? ¿La falta de caricias, el afecto físico se considera maltrato? La falta de caricias y contención física, eh, eso es vital para los seres humanos. Bueno, Nosotros somos mamíferos y necesitamos al otro, necesitamos que el otro nos toque y nos sostenga. Y, y el amamantamiento tiene una parte de eso. Pero el hecho de que hayan circunstancias, digamos, que no, en los cuales las mujeres no pueden amamantar, en ningún caso es una forma de maltrato, en ningún caso. Obviamente ahí es parte de las cosas que pueden ocurrir, digamos, por aspectos incluso a veces más biológicos, pero lo que no puede estar ausente es la presencia, es la caricia, es la contención, ¿no es cierto?, hacia el bebé. Eso sí, yo creo que cuando no ocurre, probablemente puede caer dentro de esta dinámica de, que se llaman de negligencia, de no ser capaz de identificar las necesidades en el otro. Que en el caso de los bebés, y también cuando uno es más grande también, es ser tocado, ¿no? así es. Doctor, mire, pregunta. La separación de una mamá, de la mamá a los 4 años de su hijo, quedando al cuidado de sus abuelos por 10 meses, ¿eso sería abuso, maltrato, causaría un daño, preguntan? A ver, sí, creo que es súper importante esto. Yo me atrevo a hablar de esto así y con ustedes creo que es un ejercicio muy valioso porque lo que hay que hacer es como derribar varios mitos, digamos acá. Y el mito no se derriba esquivándolo, ¿no? Sino que como abriéndolo, ¿no? Explorándolo. Yo creo que no podemos estandarizar las adversidades salvo las obvias, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, relativizar en ningún caso el abuso sexual, ¿no es cierto? O sea, esa es buena discusión. Pero hay otras situaciones de adversidad que nosotros, que nosotros digamos, van a depender de un contexto, ¿no? De un contexto que nosotros no estamos eligiendo, ¿no? Como por ejemplo las separaciones, eh, a veces situaciones económicas complejas, duelos, etc. Entonces, yo creo que lo importante en la crianza, digamos, o como elemento protector, tiene que ver cómo los padres estamos siempre pensando en cómo poder hacerlo mejor con nuestros hijos. Permanecer en esa reflexión, yo creo que es el gran elemento protector. Todos nos equivocamos con nuestros hijos, todos. Y nos vamos a seguir equivocando. Lo importante es estar en una reflexión que nos permita como ir cuestionando, ¿no? ¿Será esto lo que necesita mi hijo en este momento? ¿Estará bien lo que le habré dicho? ¿Le habrá servido esta conversación? ¿Hace cuánto tiempo que no hablo con él? ¿Estará triste o no? Eh, entonces, por eso quiero que, porque nos vamos a poder encontrar con miles de situaciones, ¿no es cierto?, que pueden ser vistas como adversidad, como estresor, eh, y van a haber muchos ejemplos de eso, y muchos de esos van a ser estresores ineludibles, o sea que nosotros no podemos esquivar. Entonces, lo central no es estar o no expuesto al estresor, ¿no? Es parte de la vida. Lo importante es cómo nosotros, en nuestros vínculos más importantes, nuestros vínculos afectivos, estamos en permanente reflexión sobre cómo poder ejercer, digamos, ese apoyo empático, esa aproximación amorosa, para poder ayudar a enfrentar ciertas adversidades. Mm, me atrevo a decir que es el elemento central. Cuando yo veo, por ejemplo, en la consulta, ¿no es cierto?, gente
que viene no solamente por enfermedad bipolar, por depresión, por crisis de pánico, uno con frecuencia va a encontrar eventos tempranos que fueron adversos. Y que a veces si uno los mira, digamos, puede entrar en una jerarquización que uno puede decir, bueno, fue mucho, fue poco, fue grave, no grave. Lo importante es la experiencia subjetiva. Lo importante es qué tan significativo fue la ausencia de la madre para ese niño. Lo importante es qué tan asustado creció ese niño en compañía de los abuelos. O a lo mejor no creció nada asustado en compañía con los abuelos, porque los abuelos fueron capaces, por ejemplo, de sostenerlo emocionalmente. Entonces, nuevamente, creo que no hay que irse a la lógica de objetivar el hecho, salvo cosas, por supuesto que he dicho, que son absolutamente, o sea, que son muy categóricas, como el tema del abuso sexual. Pero tampoco hay que, eh, perdón, y por entonces habría que centrarse más bien en la experiencia subjetiva de la vivencia y de cómo nosotros como vínculos cercanos nos estamos aproximando a dar contención. Eso. Gracias, doctor. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Mm. Ya, entonces, con todo lo que usted ha hablado, se puede decir, o mi pregunta es, que al final el tono emocional de los padres o del vínculo cercano que tiene es el determinante, independientemente del tipo de maltrato. A ver, bueno, si me puedes como... El tono emocional, por ejemplo, al tener la la... calma generalmente cuando pasa alguna cosa, ya con el niño, ¿cierto? Algún hecho, ¿cierto? Mira, claro, exacto, mira, Es como lo quizás... que nosotros en la figura de apego, ¿se recuerda? Exacto, sí, quizás lo que uno... Sí, mira, yo me atrevo a decir que una de las cosas que uno más ve como dificultad tiene que ver con aspectos de reconocimiento emocional propio, por ejemplo, y consecuentemente de regulación emocional. Entonces, la crianza, yo tengo 3 hijos, la crianza es desafiante, siempre, ¿no es cierto? Y uno puede a veces experimentar rabia, ¿no es cierto? Con los hijos, quién no ha experimentado eso? Lo importante es reconocer esa emoción, ¿sí? Esto me está enrabiando, me está superando, y buscar estrategias de regulación. Porque cuando uno consigue hacer eso, de alguna forma uno le está enseñando a ese niño a regularse. Así es. Entonces, eso cuesta más enseñarlo en la vida adulta, también se puede, y de hecho nosotros como equipo de salud intentamos hacerlo, digamos, o sea, incluso a través de los fármacos, ¿no es cierto? Pero principalmente a través de las terapias, ¿no es cierto? Enseñar a estrategias de regulación emocional. Pero cuando uno ve que en la vida adulta eso uno no lo tiene, es porque efectivamente no lo aprendió, digamos. Son cosas que uno aprende en los primeros 15 años de vida, 20 años de vida. Entonces lo que tú dices es súper importante, ¿no? Que tiene que ver justamente con que también para una madre deprimida, ¿no es cierto?, es difícil regularse emocionalmente. También para un padre que nunca le enseñaron a regularse emocionalmente o que es un poquito así como más analfabeto en el plano emocional, también le va a ser más difícil hacerlo con su próxima generación. Entonces ahí uno ve también que las dinámicas de maltrato son dinámicas que se van como reeditando en las otras generaciones. Así es. Muchas gracias, doctor. De verdad que maravilloso todo lo que usted está diciendo y ayuda mucho. Acá dicen, teniendo en cuenta esas investigaciones, ¿pudiese ser que teniendo estudios previos de sangre de las personas que ya presentan angustia o casos similares, se vea previo a que debuten o que son más propensos o están más en riesgo a desatar una bipolaridad y prevenirlo? Muy buena la pregunta también, pero estamos súper lejos de eso. Estamos súper lejos de eso. Yo creo que no, la respuesta es que no, clínicamente no sirve hacer eso. Esta es una investigación, imagínense que esta es una investigación, la que yo mostré que no se había hecho nunca en pacientes con enfermedad bipolar, y es con una muestra chiquitita de 122 pacientes, que nos permite sacar conclusiones así muy generales en cuanto a los genes, digamos, ¿no? Los estudios genéticos habitualmente se hacen en poblaciones mucho más grandes. Yo creo que estas investigaciones sirven, y yo lo tomo así, principalmente para levantar un discurso. Y esa es una utilidad de la investigación. ¿Cuál es el discurso que yo quiero levantar con la investigación, con esta investigación en particular? En que nosotros debemos poner más foco, importancia, énfasis en lo que ocurre antes del inicio de la enfermedad, en que los clínicos debiésemos también explorar eso con mayor dedicación, con mayor énfasis. De hecho, ahora estamos haciendo una investigación donde estamos entrevistando a psiquiatras,
ya la estamos casi terminando. Y estamos entrevistando a psiquiatras porque justamente nos damos cuenta de que los psiquiatras preguntan poco sobre esto. Entonces, claro, cuando el paciente ya tiene enfermedad bipolar tipo 1, nos estamos preocupando del litio, nos estamos preocupando de otras cosas, y lo preguntamos sobre la infancia, y deberíamos hacerlo. Y entonces nosotros nos estamos haciendo un estudio donde estamos investigando qué cosas facilitan o qué cosas obstaculizan que un psiquiatra vaya a preguntar esto en un paciente con trastorno bipolar que ha tenido psicosis. Es interesante porque ahí nos vamos dando cuenta que los psiquiatras a veces temen que poder descompensar a los pacientes cuando preguntan sobre esto. O a veces estamos recibiendo respuestas donde los psiquiatras, por ejemplo, dicen no pregunto esto porque en realidad tengo muy poco tiempo para atender al paciente en el hospital, o porque estoy con alumnos al lado en el hospital, o porque en el box se escucha todo, o porque cuando aparece no sé qué hacer, ¿ya? Y porque no tengo entrenamiento en psicoterapia, etc. Entonces, esa investigación nos va a permitir también hacernos cargo del problema en el sentido de poder intervenir a futuro, ¿no? Para que esto sí sea más considerado. Entonces, no, el camino, para volver a la pregunta, el camino no va por tomar una muestra de sangre y que los genes sean determinantes en esto, creo que estamos años luz de eso. El camino va porque nosotros tenemos que considerar esta variable desde el punto de vista clínico con mayor énfasis y ojalá que esto sea considerado en las próximas guías clínicas y que en un servicio de salud mental sepamos que si un paciente con trastorno bipolar, pero que además fue víctima de maltrato infantil en la infancia, vamos a saber que ese paciente va a tener un curso clínico mucho más complejo y va a ser más desafiante. Yo creo que ese es el camino. Gracias, doctor. Acá preguntan, ¿qué debemos entender? Quieren ejemplos por un ambiente protegido. Que, ahí está. Sí. Yo lo quiero resumir así, ¿eh? Es obviamente una definición personal, pero es un ambiente donde uno está pensando constantemente acerca de cuáles son las necesidades del otro. Eh, por supuesto las propias también, como todo individuo, pero en el plano de la crianza, donde uno está pensando constantemente sobre las necesidades de nuestros hijos. Porque nuevamente no quisiera congelar la imagen de un ambiente protegido, ¿no? Porque la vida es dinámica, porque la vida es difícil, porque nosotros nos vamos a seguir equivocando como padres. Entonces yo tiendo a pensar, insisto que esto es una definición personal, es que el ambiente protegido es cuando uno como padre está constantemente reflexionando acerca de cómo hacerlo mejor. Eso creo que es un ambiente protegido. Sí, muchas gracias, doctor. A mí una vez me dijeron que no existe la mejor madre ni el mejor padre, sino el padre que necesita al hijo. Eso tiene que ver con la reflexión que hizo usted, ¿cierto? Conocer las necesidades de nuestros hijos y desde ahí atenderlos, que es lo que hablaba usted de las diferenciaciones, ¿cierto? De los genes y cómo actúan al ambiente. Acá preguntan esto. A mí me encanta este tema, doctor, estoy así, pero de verdad un fire, y se lo agradezco enormemente. Ya, los estrés postraumáticos derivados de la violación de derechos humanos en dictadura influyen en los hijos. ¿Es una variable para el TAP, así como esto en términos generales? Yo creo que sin duda también debe participar de la misma forma. Nosotros no lo exploramos dirigidamente, pero estoy muy convencido que sí. De hecho, hay estudios en otros países y también en contextos políticos de esas características, ¿no es cierto?, de dictadura, de violación de derechos humanos, han encontrado modificaciones epigenéticas, o sea, huellas genéticas en las terceras generaciones. Es decir, gente que no estuvo expuesta a la tortura, pero que hay como algo de eso que se hereda, digamos. Es súper interesante esa perspectiva biológica de cómo se hereda el trauma. Nosotros no lo estudiamos, pero sí conozco investigación que lo ha hecho en otros países. Y acá hay una pregunta también atingente a la otra que dice un poco, que habla del exilio, de niños que se tuvieron que ir del país y padres que tuvieron que irse al extranjero. Sí, sí. Creo que también cabe dentro de la misma categoría. Nosotros tenemos que ir, a propósito de las preguntas, aprovecho de decir que tenemos que ir también mejorando la forma sobre la cual vamos conceptualizando la adversidad temprana, ¿no es cierto? Porque la adversidad temprana puede responder a un montón de situaciones muy distintas, como todas las que tú estás mencionando, ¿ya? Entonces, bueno, en eso también hay un desafío bien abierto en poder integrar nuevas dimensiones.
Acá hay otra pregunta. Vamos a contestar por honor al tiempo. 2 preguntas más, ¿le parece, doctor? Sí, ¿Ya? bueno. Que hay muchas preguntas. Doctor, ¿podría ahondar un poco en la comorbilidad del TAP, TEA y el déficit atencional? ¿Es posible que las pocas habilidades sociales sean solo por el TAP y no necesariamente tengan TEA? Tengo una hija de 13 años que ha sido evaluada muchas veces por TEA porque tiene características TEA, pero sale negativa. Muchas gracias por su trabajo. Perfecto, sí. Sí, es difícil la distinción, ¿ah? Teóricamente creo que son dificultades distintas las que se dan en un TEA que en un paciente con trastorno afectivo bipolar. Clínicamente son completamente diferentes, ¿ya? Entonces, si uno lo explora bien clínicamente, uno debería ser capaz de distinguirlo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo también en pacientes con trastorno bipolar, donde ocurriría, digamos, un fenómeno un poco distinto, digamos, lo que ocurre en el TEA, donde hay, por ejemplo, fenómenos de sobreempatía, de una gran permeabilidad hacia el entorno social. Y lo que ocurre, y lo que nosotros encontramos es que los pacientes con trastorno bipolar no es que estén desconectados del ambiente en términos sociales, al contrario, están súper conectados con el ambiente en términos sociales, pero se ven sobrepasados. Es lo que se llama como una empatía estresada o una empatía angustiada. Y eso ocurre principalmente también cuando están como con fases anímicas, ¿ya? Entonces, la comorbilidad, claro, puede existir, pero el tipo de síntoma, de fenómeno, es distinto. Y eso yo creo que debe ser, o puede ser, digamos, dilucidado, puede ser como bien discriminado desde varias entrevistas clínicas y la evaluación clínica. Muchas gracias, doctor. Mira, acá hay una pregunta de una psicóloga. Dice, ¿hay que ser entonces un clínico más comunitario, familiar y menos biologista quizás? Yo estoy súper, también en una postura personal, creo que esta dicotomía entre los clínicos biologicistas y los comunitarios es una dicotomía falsa. No existe. Para mí. Porque los individuos no funcionamos así. Entonces, todo es biología, sí, pues. Y todo también tiene componentes de determinantes sociales de la salud, también, por supuesto. Y los determinantes sociales de la salud modifican la biología, por supuesto. Y la biología modifica la organización social, también. Entonces, creo que son dimensiones que están tan relacionadas, ¿no es cierto? Que me parece un ejercicio que ha sido un poquito más como de las disciplinas nomás, que se han ido como separando, ¿no? Y que se han ido conceptualizando con posturas distintas. Otra cosa es decir que los psiquiatras no debemos atender aspectos sociales o de cómo las comunidades se organizan. Que un psiquiatra no atienda eso es una negligencia. Entonces, yo no entiendo, a mí no me, digamos, me entra un poco el modelo de la psiquiatría biológica, por ejemplo, ¿no? Como la psiquiatría que solo se ocupa de los genes o solo se ocupa de parámetros biológicos. Como tampoco me entra el modelo de la psiquiatría que solo se ocupa de determinantes sociales, ¿no? Porque sabemos que hay genes que participan. Entonces, yo creo que el ejercicio más bien, más que separar y hacer una especie así como de labor media gremial de cada sociedad, de hecho tenemos sociedades distintas acá, tenemos que hacer un ejercicio de diálogo. Entonces, cuando yo ponía el ejemplo del ecofenotipo, ¿se acuerdan? de estas como ecologías distintas que se sobreponen. Bueno, yo creo que ese es el ejercicio virtuoso, ¿no? Que quien se defina como comunitario pueda sentarse a dialogar con quien se defina como desde la psicología biológica y en conjunto ir construyendo conocimiento. Yo creo que esa es la ruta, digamos. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer la última pregunta en honor al tiempo ya. Sí, creo que tenemos que ir cerrando, Paulita. Sí, esta es la última y termina el doctor. Dice, en la gráfica que se presentan hombres y mujeres asociados a los tipos de abuso que presentó, que las mujeres sufren más abuso, ¿se consideró la menor denuncia de los hombres? ¿La cantidad de hombres y mujeres fue la misma? ¿Existe alguna diferencia entre hombres y mujeres en la percepción de emociones o impactos del estrés que las lleva a reconocer
más abuso que los hombres? Interesante. Qué bueno que no quedó fuera esta pregunta. Buenísimo. Mira, cuando yo estudié psiquiatría, se hablaba, y se sabe este dato, ¿no es cierto?, que las mujeres hacen muchas más depresiones que los hombres, ¿cierto? Eso se sabe, están los estudios nacionales, pero así considerablemente, son como 5 veces más. Y yo me acuerdo que en esas clases alguna vez levantaban hipótesis como hormonales, así como, como que casi que había un tema hormonal que hacía que las mujeres tuviesen más depresiones que los hombres. Yo miro esto con distancia y me parece una brutalidad, esa hipótesis, digamos, así como hasta así, respetuosa, me parece el día. Porque el hecho de que las mujeres tengan más depresiones, o que las mujeres tengan más patología de salud mental, no tengo duda que se relaciona a que las mujeres están más expuestas a eventos de maltrato, desde etapas tempranas y etapas no tempranas también. Entonces, sin duda hay una diferencia por género. Sin duda la vida es efectivamente más adversa en muchos aspectos a las mujeres. Yo creo que eso, bueno, es algo que obviamente el país ha empezado a discutir y hay cosas que se van movilizando al respecto. Pero yo no, tiendo a pensar que ese es el gran factor que muestra estas diferencias, digamos, de patología anímica en mujeres mucho mayor que en hombres, ¿ya? Por supuesto que debe haber también un porcentaje importante por aspectos culturales de subreporte en hombres, ¿ya? Eso también es importante. Yo creo que el reporte de abuso sexual en hombres es mucho más difícil culturalmente. Y yo creo que también ahí hay un indicador que está todavía medio oculto, digamos, ¿no? Pero qué bueno que no quedó afuera, porque creo que el aspecto de género también es súper relevante. Muchas gracias, doctor, por contestar todas las preguntas. Ahora pasa Flavia. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Ulises. Yo creo que fue una sesión extraordinaria, otra sesión extraordinaria suya. Lamento que había más de 250 inscritos que no pudieron entrar. Nosotros tenemos que resolver esa situación del Zoom entre la directiva, sí o sí, porque había una limitación. Pero para que sepan, había más de 250 inscritos para esta charla y nosotros tuvimos un top de 100. Aquí se habló mucho de la prevención y poco de la posvención de las madres que ya estamos con nuestros hijos con trastorno anímico bipolar o de los padres que están acá, que yo sé que es sufrido para nosotros. A mí me dio ganas de llorar varias veces durante esta exposición pensando en mi maternaje. Y tenemos que aceptar que es difícil ser madre y es difícil ser padre, es súper difícil. Y nosotros también tenemos nuestras historias y también hemos sufrido también las negligencias y maltrato de una forma inconsciente de nuestros padres. Eso es así. Entonces, estacionarse en esta frase que dijo el doctor Ulises, que me parece que es un ambiente protegido. Bueno, es un ambiente en que los referentes, que pueden ser también abuelos o maridos o señores, ¿no? Pero los referentes de los pacientes, estemos siempre reflexionando y cuestionándonos cómo podemos ser mejor, podemos empatizar más con la subjetividad de nuestros hijos, que además crecen y se transforman. Nosotros somos seres dinámicos. Lo que yo fui ayer no es lo que soy hoy y así en adelante. Entonces, esa pregunta frecuente de qué es lo que podemos hacer para ser más eficientes, asertivos desde el punto de vista emocional para nuestros hijos, es el ambiente protegido. No es un ambiente que tiene ausencia de errores. A mí me emociona mucho ese tipo de verdad desde la ciencia, porque y ahí entramos en una segunda habilidad que tenemos que desarrollar músculos, las madres y padres presentes, que es el reconocimiento. ¿Dónde fallamos aún? No es ni mirar el pasado, ¿dónde aún fallamos, no? En mi caso, yo sé que he tenido una baja maternaje porque yo fui una madre depresiva en los primeros años de mis hijos. Y yo tuve una baja maternaje con ellos. Y eso quiere decir que el vínculo de calidad que yo ofrecí a mis hijos no fue alto, fue bajo. Y asumir eso fue lo único que me permitió trabajarme en psicoterapia, mejorar mi depresión, mejorar como
autoconocimiento de mis emociones para ofrecer un vínculo mejor a mis hijos hoy. Entonces, culparnos por el pasado no nos sirve de nada. Yo aquí hablo como una madre que ha tenido baja maternaje y mi hijo no tiene bipolaridad, no desarrolló el trastorno por causa de la genética del padre. Eso sería una cobardía de mi parte. Él traía la genética, pero yo estaba súper deprimida, estaba muy poco apoyada, yo estaba muy sola en eso. Entonces, reconozco eso y qué es lo que puedo hacer hoy para mi hijo hoy. Y yo lo hago. Y eso me llena de poder y me llena de esperanza. Hoy yo puedo promover una epigenética donde él me mire a los ojos y pueda haber confianza y autoconocimiento en mí y sonrisas. Yo todavía puedo mirar a mi hijo que tiene 32 años y volverle a sonreír con todas mis certezas, lo que yo no sonreí cuando él estaba en mis brazos chiquitito. Pero puedo hacerlo ahora y nosotros todos podemos hacerlo ahora independientemente de la edad que tenemos o de la edad que tienen nuestros hijos. Esa imagen de ese bebé amamentando en el brazo de su madre que mostró el doctor Ulises es súper potente. Nuestros hijos crecieron, pero todavía podemos mirar mirando, no mirar con la mirada vacía, mirar mirando a los ojos de nuestros hijos y entregar aquello que no hemos entregado. Nunca es tarde. Yo creo firmemente en la epigenética, en la fuerza de la Flavia que soy hoy para cambiar la genética de mi Bernardo hoy. Y por favor, crean en su fuerza hoy. No miren hacia el pasado. El pasado solo nos sirve para saber en qué debemos mejorar. Para eso sirve mirar el pasado, pero no para culparnos ni para latigarnos. Y otra cosa, ¿por qué las mujeres sufrimos más depresión? ¿No? Yo en mis teorías de la esperanza, porque yo estudié la virtud de la esperanza, pienso que el hecho de embarazarse y amamentar y ser responsable por eso es una carga que nos corresponde a nosotros, las mujeres, por más que tengamos un marido y un papá presente o una pareja presente. Y ver el vientre de uno crecer 9 meses de una forma que no podemos controlar y no sabemos lo que vamos a ver cuando nazca ese bebé, es tremendo. Es tremendo. Y eso es un motivo que nos desestabiliza. Después literalmente nuestras pechugas crecen de una forma que nosotros tampoco podemos controlar y tenemos que amamentar y somos muy castigada y muy juzgada. Que tú no puedes, que la leche es flaca, que la leche no sé. O sea, las mujeres estamos bajo una presión brutal. Entonces, yo lo que les invito a todas las mamás presentes que ya tienen sus hijos nacidos, que ya están diagnosticados con TAP, que nos unamos. La maternidad en colaboración, si somos varias madres juntas que nos apoyamos las unas a las otras, aumenta en mucha nuestra calidad materna, porque vamos aprendiendo las unas con las otras, no estamos solas. No estamos solas, yo creo firmemente en la epigenética, todavía es tiempo de mirar a nuestros hijos y sonreírle aquello que no hicimos en el pasado, o al menos las madres como yo que no hice. El doctor también usó un término alguna analfabetismo emocional. Yo fui una madre analfabeta y yo me alfabetizo todos los días, porque cada día es un idioma diferente. Además, uno aprende, eso sirvió hoy, mañana no sirve. Entonces, es una alfabetización emocional diaria, constante. No teman los errores, teman no corregirse, teman no reconocerse, tenemos que temer no asumir que tenemos que mejorar. Eso es lo que tenemos que temer, no nuestros errores. Todos vamos a fallar y vamos a seguir fallando, pero mirar y, aquí hay un error, aquí puedo corregir. Hoy ese es motivo de esperanza, no podemos estar orgullosos ni orgullosas de no poder reconocer nuestros errores. Todos los días es días de aprender una esperanza nueva y de renacer con nosotros y con nuestros hijos. Eso, yo creo que... Ahora el emocionado soy yo, Flavia. Te pasaste con lo que acabas de decir. Pero es así, doctor Ulises, muchísimas gracias. Yo estoy convencida de eso. He llorado mucho en esta presentación, pero mi emoción, además de traer un poco de pena,
de haberme equivocado me llena también de esperanza, porque soy un ser humano, somos seres humanos, tenemos el derecho de equivocarnos. Yo tengo siempre muchas ganas a todos los que están presentes de hacer un taller de maternaje, que pueden estar los papás también, en que podemos elaborar todo eso juntos. Nos falta tiempo porque estamos con varios talleres a la vez, pero bueno, y los lunes abiertos de la Fundación Círculo Polar, que llegan todos nosotros, podemos hablar también de esa maternaje y podemos organizar eso. Confiemos en nosotros. Esta sesión es para alimentar nuestra esperanza, es para aprender y conocer. Y vamos a hacer otra, doctor Ulises. Yo creo que esa sesión, ese tipo de conversatorio con su exposición merece no una, sino varias sesiones. Nos vamos a organizar para invitarlo a que venga otra vez, porque creo que fue una de las sesiones que más, de este año, que más nos ha tocado. Entonces, sí, vale la pena seguir investigando y seguir elaborando juntos. Y muchísimas gracias a todos los presentes. Mantengan contactos con sus CAPs y con sus facilitadores para que eso, la Fundación Círculo Polar sea un gran abrazo, en que aquí vamos a promover la esperanza con esta tremenda psicoeducación e información desde la ciencia que nos llega de Societab. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Wow. ¿Todavía estamos grabando, Marcelo? Sí.